Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, después de un día de ausencia, vamos a continuar con las lecturas y reflexiones sobre el magnífico y siempre glorioso Srimad Bhagavatam, recordando que nos encontramos en el capítulo número 2 del primer canto o el primer tomo del Srimad Bhagavatam. Antes de ayer habíamos finalizado en el siguiente texto: tan pronto como el amoroso servicio irrevocable se establece en el corazón, los efectos de las modalidades de la naturaleza, de la pasión y la ignorancia, tales como la lujuria, el deseo y el anhelo, desaparecerán del mismo. El devoto se establece entonces en la bondad y se vuelve completamente feliz. O sea, ese había sido el último texto que habíamos compartido y seguía ratificando la misma idea que Sutta Deva Goswami venía tratando en los versos anteriores. O sea, la idea de situar o mostrar o ratificar al servicio devocional como la manera perfecta, idónea y única que realmente podría situar al ser en su posición original de forma absoluta. O sea, a través del servicio devocional, pero este servicio devocional habíamos conversado, tenía que tener también una dirección y un sentido. O sea, este servicio devocional debía estar bien situado o dirigido hacia la suprema personalidad de Dios, puesto que el servicio devocional es dirigido hacia cualquier otro elemento diferente de la suprema personalidad de Dios, entonces tenía un resultado determinado, pero no tiene el resultado absoluto de llevarnos hacia la presencia del Señor Supremo de modo consciente, donde podamos continuar eternamente desarrollando dicha actividad. Entonces, ese punto dice que cuando el servicio devocional se establece de forma irrevocable, o sea, se establece así en el corazón, cuando ya uno tiene la certeza, cuando ya no hay duda, cuando ya no hay inestabilidad en la determinación, cuando uno ya sabe que eso es lo que quiere para su vida, cuando uno ya no tiene incertidumbre en que si será verdad o no, uno ya está bien establecido. Yo quiero esto por sobre todas las cosas porque sé que esto es lo único que me puede mantener adecuadamente en el sendero, y a partir de allí voy a ir organizando el resto de todo lo que llamo mi vida. O sea, todo parte a partir del servicio devocional y uno lo establece como el único elemento al cual uno no está dispuesto a renunciar, sino que más bien está dispuesto o desea perfeccionarlo cada vez más. Evidentemente ese sentimiento no surge, esa certeza no surge mientras uno no tiene una determinación que ha surgido de un gusto que va experimentando uno durante la realización de una vida en servicio devocional, lo cual se refuerza con la compañía o relación con otros devotos u otras personas que de manera sincera, de manera veraz, o sea, lúcida y clara, estén también transitando hacia la permanencia del servicio devocional. Entonces, el servicio devocional dice que los efectos de las modalidades de la naturaleza de la pasión y la ignorancia, tales como la lujuria material, el deseo material y el anhelo material, desaparecían
del corazón. Habíamos hablado de los habitantes extraños, ajenos, ilegales que hay en el corazón, que son todos esos habitantes o elementos que surgen de nuestra relación ilusoria con tendencia posesiva hacia la naturaleza material. Porque lo malo no está en relacionarse con la naturaleza material o la energía material del Señor. Lo malo está en relacionarse con ella desde una tendencia posesiva, o sea, guiada por la concepción de lo mío, el yo y lo mío. Desde una tendencia donde queremos disfrutar, ser los poseedores, ser los dueños absolutos, ser los controladores. Literalmente queremos abusar a nuestro antojo desde una posición apasionada e ignorante de la naturaleza material o de la energía material. Queremos ponerla a trabajar para nosotros. Queremos que ella nos dé deleite, que ella nos dé gozo. Cuando realmente la actitud o la posición original del alma es la contraria, ¿verdad? Hemos visto que la posición original del alma es la posición de ser sirviente, o sea, no de obtener gozo así directamente, sino de otorgar gozo. O sea, el alma únicamente puede establecerse en una posición dichosa cuando ella comienza a pensar de la siguiente manera o a sentir de la siguiente manera. ¿Cómo puedo yo dar gozo al Señor Supremo? ¿Cómo puedo yo dar gozo a los diferentes sentidos del Señor Supremo? Pero la entidad viviente en este mundo material, en su ignorancia, la ignorancia cómo nos hace pensar, la ignorancia nos hace pensar en cómo puedo yo dar gozo constantemente a los sentidos materiales de este cuerpo, porque ella está identificada con el cuerpo. Entonces está pensando constantemente cómo puedo yo dar gozo a estos sentidos materiales, a los oídos, a la lengua, al tacto, al olfato. O sea, cómo puedo yo a la vista dar gozo, recibir gozo a través de eso. Entonces su vida está en función de eso. Aquello que me otorga molestia a esos sentidos, trato de o transformarlo o quitarlo de mi vida, y aquello que le da gozo trato de perseguirlo, y no solo perseguirlo, sino de poseerlo, de tenerlo para mí, de quedármelo para mí, de que eso permanezca eternamente en mi realidad en este mundo. Claro que nada puede permanecer eternamente en nuestra supuesta vida o en nuestra realidad en este mundo, porque todo es transitorio. No sé si ya lo has entendido. Necesito que de vez en cuando te preguntes eso. Te preguntes a ti mismo o a ti misma. ¿De veras ya yo he entendido que aquí en este mundo todo es transitorio? ¿De veras ya yo en lo profundo de mi mente y de mi corazón he comprendido esa por valga la redundancia, esa comprensión tan real? Porque lo único que es cierto aquí en este mundo material es que todo es transitorio. Nada puede permanecer en este mundo material. No se ilusione. Creer o establecer una relación con algo como si fuera a permanecer por siempre, eso es ilusión. Nada, ni siquiera ese cuerpo con el cual usted está tan relacionado, va a permanecer por siempre. Ni esa mente, ni sus capacidades, ni sus relaciones, ni sus propiedades, nada. Así que, perfecto, consérvalas y mantenga esas relaciones. Lo único que tiene que librarse de la ignorancia de la eternidad. O sea, no van a estar por siempre. Ni siquiera van a estar de la misma forma. Los elementos en este mundo material se están transformando constantemente porque ellos no existen por sí solos. Ellos son la combinación de diferentes elementos más pequeños. Son construcciones. Por tanto, cualquier mínimo cambio en uno de esos elementos más pequeños cambia la construcción. Y si el cambio es grande en muchos elementos de ellos, se derrumba, se deteriora, se destruye la construcción. Entonces comprender eso es el principio del conocimiento. Me estoy relacionando con algo desde un sentido de posesión, de dueño,
y desde un sentido de posesión eterna con algo que ni es eterno, ni es, o sea, y es transitorio. Siempre está cambiando. Entonces revise su vida. ¿Cuántos lazos, con cuántas cosas me estoy relacionando de esa manera? ¿Con cuántas áreas de mi vida me estoy relacionando desde esa ilusión? Porque esa es la ilusión, que es la causa primaria de todo sufrimiento. De ahí viene todo sufrimiento. Esa es la causa del sufrimiento. Esa ilusión. Esa identificación desde el punto de vista de yo soy el dueño y esto lo voy a poseer por siempre. Esto siempre va a ser de esta manera. Pa. Cuando usted da por seguro que algo va a ser siempre de una manera, usted mismo y usted misma está sembrando la semilla del próximo sufrimiento. Un día va a sufrir porque ese algo va a cambiar, o usted va a cambiar en cuerpo y mente, o simplemente ese algo va a dejar de estar, o simplemente usted ya no va a estar. Esto no es para que no nos relacionemos con nada. En este mundo material es un mundo de interrelación. Hay que relacionarse, hay que establecer vínculos, hay que disfrutar de los elementos que necesitemos para mantenernos unidos a este cuerpo mientras vamos avanzando espiritualmente. Pero debemos de hacerlo desde la perspectiva correcta, sin creernos que esa relación, ese vínculo, ese elemento es eterno, va a estar ahí por siempre, ni que va a estar dándome placer tampoco por siempre, ni que yo voy a poder desde este cuerpo material vivir ese placer por siempre. ¿Verdad? Vaya, el elemento sigue allí, vaya, usted sigue teniendo abundante comida, pero ya llega un momento en que es usted quien no puede comer, ¿verdad? Por problemas de enfermedad, por problemas de lo que sea. Y así, o sea, hay tantos modos de que algo deje de estar en su vida o que algo cambie. Pero esa es una reflexión importante que casi nadie realiza, porque todo el mundo está tan embobecido, tan esforzándose en tratar de mantener las cosas o de mejorarlas para ver si goza más y a ver si sufre menos. Estamos luchando contra el sufrimiento y tratando de conseguir el gozo. Pero el gozo y el sufrimiento son simplemente efectos. O sea, estamos tratando de mantener o quitar los efectos. Pero uno tiene que preguntarse inteligentemente cuál es la causa. ¿Cuál es la causa de este tal gozo y de este tal sufrimiento que yo experimento en esta vida material? Eso es una pregunta inteligente. Porque la única forma de dejar de ser esclavos del supuesto gozo y sufrimiento material es descubriendo la causa. Y entonces resolviendo esa causa. Resolviendo la causa de la ignorancia, por eso es que Krishna dice que espada en mano, el sabio, ¿verdad? El sabio corta el nudo del corazón, este nudo es la ignorancia. La ignorancia es la causa. Ignorancia espiritual, ignorancia de nuestra identidad real, ignorancia de nuestra relación con la energía material, ignorancia del Señor y su energía, ignorancia sobre nuestra relación con el Señor, ignorancia. Hay que resolver esa ignorancia. Entonces el servicio devocional nos ayuda poco a poco a ir abriendo los ojos, ir viendo las cosas tal y como son y por tanto a irnos liberando poco a poco según nuestra capacidad y nuestra entrega y nuestra guía, irnos liberando de esa ignorancia. Y liberarse de la ignorancia significa que nos vamos a ir liberando de la esclavitud que la modalidad de la pasión y la ignorancia han instaurado sobre nosotros, o le hemos dejado que la instaure. ¿Por qué? Por propia ignorancia. Entonces dice que entonces en ese caso ya la entidad viviente se establece en la modalidad de la bondad, que es la modalidad o el modo de funcionamiento en el cual debería estar funcionando nuestra vida, nuestra existencia debería estar en modalidad de la bondad. No según el criterio que tenemos de bondad, porque todo el mundo tiene un concepto diferente de bondad, sino siendo movidos internamente por la tendencia original de la bondad. Y dice, termina el verso diciendo, y se vuelve completamente feliz. O sea, y entonces desde esa tendencia de vida, esa tendencia de pensamiento, de acción y de palabra,
es que uno puede volverse feliz. ¿Qué significa y se vuelve completamente feliz? O sea, se libera de la ilusión. Porque si la ilusión es quien te trae el sufrimiento, entonces al liberarte de la ilusión, entonces evidentemente te liberas también del sufrimiento. Liberarse del sufrimiento no es liberarse de un dolor. O sea, fíjate, hay una diferencia esencial que hay que comprender entre dolor y sufrimiento. Sufrimiento es una condición mental. Yo estoy, eh, yo estoy sintiéndome infeliz por cierta condición mental, o sea, porque yo estoy creyendo algo, pero que realmente no es. Y el dolor es una condición física. Dolor por un accidente, una enfermedad, o lo que sea, un deterioro en la maquinaria física. Ahora, sin embargo, yo puedo tener una enfermedad y el hecho de no aceptarla, el hecho de constantemente y desesperadamente eh, buscar constantemente a ver cómo lo resuelvo, cómo a pesar de que por ahora no puede ser, pero bueno, y yo no descanso y yo estoy triste porque no se resuelve y tú y esta enfermedad me deteriora y si me deteriora y después me muero y si me muero entonces mi familia y qué va a pasar con mi empresa, ¿verdad? Eso es sufrimiento. Toda la película mental que yo empiezo a vivir alrededor de un solo hecho, el hecho de el cuerpo está enfermo. Ese es el hecho objetivo, el cuerpo está enfermo. Lo demás es la película mental. Empiezo a dar en mi mente pronósticos, historias, y esas historias se complican y traen sentimiento y se tristeza. O sea, estoy viviendo por adelantado las supuestas teorías de lo que va a pasar si esta enfermedad sigue. Eso es viviendo algo que no existe, por tanto es ilusión, y de ahí deriva el sufrimiento. Yo puedo ir viviendo mi condición, la condición de la enfermedad que hay en el cuerpo, si hay que ir a un médico se va, si se puede resolver, se resuelve, pero no debo permitir que mi mente empiece a trazarme proyecciones de vida en base a esa supuesta enfermedad, porque debo comprender cuál es la posición del alma con respecto a esa enfermedad. Debo comprender que el alma está intocada, o sea, intocable, no ha sido perturbada por la enfermedad. Es mi mente quien está perturbada por la enfermedad, pero el alma está reluciente como siempre. Lo que pasa es que como mi conciencia está enredada en el cuerpo, entonces mi conciencia está enredada en la enfermedad. Entonces estoy pensando en lo trágico, en el cuánto tiempo me quedará en esto, en aquello, estoy pensando en todas esas cuestiones. Disculpen, una persona llamó y tuve que ir a la puerta a atenderla. Y entonces continuamos, estamos hablando, ¿verdad?, de la ilusión y de la diferencia entre el dolor y el sufrimiento y de cómo el sufrimiento se vive en el plano mental. Y entonces, ¿por qué eso sucede? Porque estamos muy identificados. Entonces el conocimiento es el que nos ayuda a ir comprendiendo las diferencias. O sea, quizás el dolor esté allí y tenga que irlo tolerando, si no tiene por ahora resolución, tenga que irlo tolerando, pero no tengo por qué estar enredado 100% en el dolor, o sea, no tengo que permitir que sea ese dolor quien vaya dirigiendo las diferentes hipótesis de mi mente. Esto es un tema difícil porque la mayoría de los seres humanos estamos condicionados por una cultura donde hay cierto sentimiento de atención, de sobreatención, de lástima, etcétera, etcétera, hacia los enfermos. Entonces la familia, los amigos, los médicos son los primeros que van a ratificar o van a hacer que usted en su mente siga hundido en la enfermedad. Sea porque te van a tratar con sobreprotección, te van a decir, ay, pero no esto, no aquello, el médico te va a decir, mira, ya usted no tiene solución, dentro de 3 meses va a pasar esto, después va a pasar aquello, o sea, ¿verdad? Entonces, o sea, apoyan que usted esté todavía cada vez más pensando en toda esa información. Entonces nadie le da una conversación, nadie le habla un tema, nadie trata de ayudar a reflexionar sobre la verdadera posición del alma con respecto a esa enfermedad. Es probable que desde el punto de vista físico, material, según los estudios que se han hecho, su cuerpo se vaya deteriorando por esa enfermedad y es probable que no también.
Si usted cambia su condición mental, también puede ser que no suceda. Pero bueno, es probable que suceda. Y si sucede, pero también usted deba comprender que usted como conciencia, usted como alma no se va a deteriorar. Claro, si su conciencia está dormida desde el punto de vista ese espiritual y usted solamente está consciente del cuerpo y de la mente, entonces en la medida que el cuerpo se deteriora, usted va a sentir que usted se está deteriorando. Y cuando el cuerpo muere, usted va a sentir que el cuerpo murió y usted va a quedar totalmente inconsciente. Porque su único, por decirlo así, la única cámara de televisión que usted tiene encendida es la del cuerpo. Si el cuerpo se queda sin actividad, entonces ya usted no tiene noticias de ninguna actividad, porque esa es la única cámara que usted está consciente de ella. Pero en la medida que usted va poco a poco teniendo noticias de que hay otras cámaras, incluyendo la cámara trascendental, que es la cámara espiritual o su conciencia espiritual, y la va estimulando y la va despertando, entonces usted va teniendo otra entrada de lucidez de información. A tal punto que después, aunque el cuerpo esté perdiendo calidad y aunque ya la mente del cuerpo esté perdiendo calidad, aún así usted va a poder conservar un tipo de conciencia despierta todavía, que es la conciencia espiritual, que es independientemente a la conciencia material, porque esta conciencia se desarrolla en virtud de su cuerpo espiritual. Entonces, cuando el cuerpo físico está ya el pobre que no puede dar más, aún así usted se mantiene allí despierto en su conciencia espiritual. Y solo así es como se puede ver todo realmente. Se puede ver cómo el cuerpo está metido en su deterioro y aún así usted como alma espiritual permanece pleno. El cuerpo está doliendo y usted está consciente de ese dolor y a veces viene la reacción y es tanto que usted tiene que gritar o tienen que medicamentarla, pero sin embargo internamente a nivel de esa conciencia trascendental usted está viendo cómo eso está sucediendo y usted está viendo en el lugar donde usted se encuentra y en el lugar que se encuentra el cuerpo, y como son dos lugares que no son el mismo, que son diferentes. Entonces viene una condición de estabilidad porque el conocimiento y la percepción directa desde la conciencia espiritual nos da estabilidad interna, y podemos entonces tratar de ser cada vez menos perturbados. El sufrimiento va desapareciendo. El dolor está allí, pero el sufrimiento de la mente va desapareciendo porque los discursos mentales negativos se detuvieron. Porque ya yo no dejo que la mente me venga a perturbar con esas tonterías que vienen derivadas de la ignorancia. Ya voy deteniendo y voy deteniendo. Entonces, el texto número 20 dice lo siguiente. Acá el 20. Establecido así en el plano de la modalidad de la bondad pura, el hombre cuya mente ha sido animada por el contacto con el servicio devocional del Señor, obtiene el verdadero conocimiento científico acerca de la personalidad de Dios en la etapa de la liberación de toda asociación material. En el verso anterior veíamos que entonces a través del servicio devocional sigo estableciendo bien, ¿no?, en el corazón la modalidad de la bondad, y entonces una vez establecido en esa modalidad de la bondad y en esa estabilidad, viendo las cosas tal y como son, entonces dice que el hombre o el ser humano con la mente animada por el contacto con el servicio devocional del Señor obtiene el verdadero conocimiento científico acerca de la personalidad de Dios. Conocimiento científico significa conocimiento real, conocimiento también obtenido de forma veraz y a través de la percepción directa. No es un conocimiento teórico ni es un conocimiento hipotético, es un conocimiento adquirido a través de la percepción directa. Desde la modalidad de la bondad es la única forma en que uno, o desde el único plano o modo desde el cual uno está listo para comenzar a percibir de manera inequívoca a la suprema personalidad de Dios.
No se puede percibir a la Suprema Personalidad de Dios de forma directa desde la ignorancia ni desde la pasión, porque ignorancia y pasión significa que estás atrapado en el torbellino de la ilusión material. En la ignorancia estás sin conciencia. En la pasión tienes conciencia, pero tu conciencia está identificada con el cuerpo y con la mente. Es en la bondad donde tu conciencia comienza a identificarse con el ser, o sea, tú como alma. Por eso se dice que es el único modo en que tú te vuelves consciente del ser. Descubres por experiencia propia que eres criatura espiritual, que eres un ser espiritual, que eres una chispa espiritual, que eres un átomo espiritual. Y entonces puedes comenzar a preguntarte, bueno, entonces si soy eso, si soy un fragmento de espiritualidad, ¿cuál es mi posición? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi lugar original? ¿Y cómo puedo restablecerme en ese lugar original? ¿Y cómo es que me vine a enredar tanto en estas cosas de los elementos de la existencia material? Surgen preguntas todas muy magníficas y maravillosas porque son preguntas encaminadas hacia la liberación completa o el restablecimiento en nuestro estado de conciencia de Krishna. Entonces se dice que en ese momento o en ese tipo de condición el ser comienza a obtener conocimiento científico acerca de la personalidad de Dios en la etapa de la liberación de toda asociación material. El texto número 21 dice: de esa forma el nudo del corazón es atravesado y todos los recelos que existían allí son cortados en pedazos. La cadena de acciones fruitivas, o sea, el karma, se termina cuando uno ve al yo como amo. O sea, desde la modalidad de la bondad ya completamente pura, desde la liberación de la ilusión, entonces situado en ese estado, uno puede comprenderse a sí mismo como criatura espiritual. Cuando se comprende como criatura espiritual, es lo que la literatura védica llama al ser, o sea, ver el ser. Uno toma conciencia del ser. No es conciencia del cuerpo material, de la mente material, de esto, de aquello, no. Es conciencia de la causa original, del ser, de ti como chispa de energía espiritual. Y entonces cuando tomas conciencia de eso, te das cuenta que es a partir de eso de donde todo lo demás está sucediendo. O sea, por eso se dice al ser como amo. Por eso también a la entidad viviente se le llama el amo de la ciudad de las 9 puertas o el amo de tu ciudad, o sea, del cuerpo y la mente. Literalmente, el alma es superior al cuerpo y a la mente. Pero como está en un estado obnubilado o está en un estado de somnolencia o está en un estado donde está soñando, donde está enredado en sus ilusiones y falsas identificaciones, está siendo el esclavo o la esclava del cuerpo y la mente. Ella es superior porque su naturaleza es espiritual y la del cuerpo y la mente es material. Es espiritual, por tanto es superior en calidad. Pero, sin embargo, está actuando como inferior, está actuando como arrastrada. Ella está diseñada para dirigir en un cierto nivel y hasta una cierta capacidad de dirigir lo que suceda en la ciudad del cuerpo y de la mente, pero sin embargo está pasando lo contrario, está siendo dirigida por el cuerpo y por la mente. ¿Por qué? De nuevo caemos en el mismo punto, la ignorancia. A veces, por ejemplo, usted ve una persona que por un motivo, por ejemplo, mi abuela por parte de madre ya hace muchos años murió. Ella a partir de una edad en su vida desarrolló Parkinson y el brazo derecho le temblaba mucho de manera involuntaria. Entonces le era muy difícil comer alimento, solamente se le quedaba quieto dormida, o sea, cuando dormía. Entonces, por supuesto, cualquier persona, sin ser médico, veía eso y sabía que no era una condición normal porque un miembro del cuerpo se estaba moviendo de forma involuntaria. Cuando algo se mueve sin control, se sabe que algo no anda bien. Sin embargo, eso lo detecta cualquiera y enseguida dicen, ay, está enfermo, vamos para el médico. Sin embargo, nuestra mente se está moviendo constantemente, involuntariamente, pensando, aun cuando no tiene que hacerlo, generando películas, y para nosotros ya es normal.
Es normal estar así pensando, pensando, pensando. Sin embargo, ¿qué diferencia hay entre un brazo moviéndose involuntariamente y la mente pensando involuntariamente? Es la misma cosa. Algo no está bien. Pero sin embargo lo vemos como normal. ¿Por qué? Porque todo el mundo está así. Pero eso no está bien. Si tu mente está pensando, está generando cosas, ideas, pensamientos, hipótesis, temores, cuando no tiene que hacerlo, o sea, cuando en ese momento específico, no está haciendo una actividad de pensamiento, ¿por qué está pensando? Si tú estás en la cama y ya es hora de dormir, entonces ¿qué hace tu mente pensando? Si estás sentado en una silla viendo la televisión o viendo unas flores nuevas que salieron en tu jardín, ¿qué hace tu mente pensando? Si estás conversando de un tema específico, un familiar, un amigo, ¿qué hace tu mente pensando en no sé cuántas cosas? ¿Verdad? Si te estás bañando, ¿qué hace tu mente pensando? Nada. Uno se da cuenta que aún siendo el alma superior, está en una posición inferior. La ignorancia, ¿por qué la ignorancia? Porque ella no sabe, ella no ha cobrado conciencia de que es energía espiritual. Y ese es el primer paso de la espiritualidad, ese es el ABC de la espiritualidad, comprender eso, descubrir eso por experiencia propia, pero con una buena guía. Y a través de la propuesta, a través del canto de los santos nombres y a través del servicio devocional. El servicio devocional, el canto de los santos nombres bajo una buena guía me ayuda a ir tomando conciencia de yo como sustancia espiritual. Y eso me ayuda a ir saliendo de la ignorancia y al salir de la ignorancia me libero del sufrimiento y al salir del sufrimiento me vuelvo estable, aún en este cuerpo y en esta mente. Se puede vivir de manera estable, en esta vida todavía, aún en este cuerpo, en esta mente y aún dentro de cualquier circunstancia. Lo que para eso tienes que descubrirte separado del cuerpo y de la mente. Porque si te descubres en el cuerpo y en la mente todavía, no hay modo de vivir una vida estable. Porque cada vez que tu cuerpo sufra de algo, cambie de algo, se te acabó la estabilidad. Y cada vez que tu mente tenga un pensamiento nuevo, se te acabó la estabilidad. No hay forma. Hay que salir del circo. Del espectáculo, y situarse como espectador. Ese es el papel de la entidad viviente, ese es el papel del alma, ser el espectador, ser el observador, y desde ahí observar y dirigir todo lo que es la obra de teatro, hasta donde nuestras posibilidades, por supuesto, lo lleguen. Y ojalá estos temas sean temas de seria reflexión y no sea simplemente usted lo escuchó un día, yo lo hablé un día y ya, y mañana escuchamos otra cosa y pasó otra. Es importante recordar, o sea, que la temática, recordar sobre lo que hablamos durante el día y después durante otro día. Y no es solo recordar, tratar de comprobarlo en mi propia vida. Tratar de ir reflexionando mientras que voy viviendo el día a día. Ir viendo cómo ese tema aplica a mi realidad cotidiana para ir yo comprendiendo. O sea, que se vuelva un conocimiento práctico y no un conocimiento teórico. Si no se vuelve un conocimiento práctico, entonces las conversaciones son por gusto. Como usted conversa con un amigo y le da un consejo 40 veces, pero él no trata de aplicarlo ni de siquiera reflexionar sobre el consejo, entonces, por gusto. Se gastan palabras por gusto. Entonces es un tema que hay que traer a colación. Tengo que observar esas diferencias. La diferencia que es el sufrimiento por fin. Es verdad que el sufrimiento es mental. Es verdad, observe su mente y vea cómo su mente anda todo así, dando tumbos sin sentido. O con un aparente sentido, pero un sentido que no la lleva hacia ningún lugar bueno. Y estamos siendo arrastrados, ¿verdad? Entonces el servicio devocional me ayuda a fijar mi mente. Porque el servicio devocional me ayuda a coger la mente y centralizarla en lo que estoy haciendo, porque lo estoy haciendo para alguien muy importante, por una persona a quien quiero o por quien estoy deseando desarrollar cierto sentimiento amoroso. Entonces, el servicio devocional me empuja a prestar interés, atención, lo más posible a lo que estoy haciendo.
a lo que estoy haciendo. Por eso es que muchos practicantes, de acuerdo a su tendencia, por ejemplo, tienen o ven como gran utilidad en el altar o tener una estampita, una figurita, una no sé qué, y allí sentarse a rezar o limpiarlo diariamente o poner flores o lo que sea. Porque ese lugar específico, al ser específico material, y lo mezclo con mi sentimiento y entrega espiritual, entonces se va formando un foco de atención y mi mente se va quedando fija, se va quedando anclada en ese lugar y va dejando de estar revoloteando por los otros lugares. Son cosas para reflexionar. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y que su bendición nos ayude a reflexionar en serio. Que no sea simplemente un intercambio teórico de ideas y de palabras, no, sea una reflexión en serio para que yo pueda a su debido tiempo irla comprendiendo de modo científico desde la experiencia e ir permitiendo que transforme mi vida, porque el conocimiento comprendido científicamente, comprendido desde la experiencia, sin lugar a duda transforma nuestra vida. No hay manera de que no la transforme. Cuando usted comprende algo y lo comprende de verdad, ese algo va a comenzar a dirigir su vida de una forma diferente. Eso es conocimiento, eso es transformación, eso es avanzar hacia la autorrealización. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,